Una de las conversaciones más genuinas y reales que hay en la escritura es la conversación entre Jesús y la mujer samaritana. No sabemos el nombre de ella, pero sabemos que tuvo una conversación franca y honesta, abriendo su corazón a aquel que ya sabía de antemano quién era ella. Pero esta conversación termina con un diálogo muy interesante, porque los discípulos habían ido a la ciudad para buscar qué comer, pero Jesús se quedó ahí en el pozo queriendo sacar un poco de agua porque tenía sed. Sin embargo, la conversación que tiene con la mujer es una conversación profunda porque investiga y llega hasta el fondo del asunto. El asunto en su alma, en su corazón, en su mente, en su ser, era que esa mujer había tenido muchos maridos y el que tenía actualmente no era el de ella. Entonces tenía un problema muy grande que solucionar en su vida y Jesús quiere tratar de solucionar y le dice, mira, siempre vas a tener sed si tomas de esta agua solamente, pero yo quiero darte el agua de vida, quiero darte el agua que nunca más te va a dar sed, el agua real. Pero en esta conversación Jesús comienza a hablar de un tema también que es muy importante y es el cual quiero referirme el día de hoy. Y es que en el versículo 23 del capítulo 4 de Juan, él está diciendo lo siguiente: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En esta conversación Jesús introduce el tema de la adoración porque ella lo tocó. Ella comenzó a hablar de decir, nuestros padres adoraban en este monte y ahora tú, Jesús, vienes a decir que debemos adorar solamente en Jerusalén. Y la verdad es que Jesús no había dicho eso, pero la mujer interpretó que siendo judío tenía que pensar en su ciudad, en la ciudad de la adoración donde estaba el templo. Y seguramente ella sabía que ese lugar era el lugar apropiado para la adoración, por todo lo que había escuchado tal vez, y tenía sus limitaciones de adoración. Ahora, pensemos un poco en la adoración. Hoy en día se habla de la adoración como tal vez como solamente cantar, entonar cánticos, alabanzas, salmos o himnos. Pero la adoración en realidad es mucho más que eso. Eso puede ser una expresión de la adoración, pero la adoración es algo interno. Es algo, como dice aquí, en espíritu y en verdad. No tiene nada que ver con expresarlo con nuestra boca. Nuestra boca puede expresar palabras buenas y palabras malas. Pueden salir fuente de dulzura y fuente de cosas amargas. Pero la adoración nace de un corazón agradecido que quiere besar la mano del Padre, que quiere expresarlo a través de su sinceridad. Ahora, imagínate una persona que no puede hablar. Sería imposible que adore a Dios. Sin embargo, la adoración no tiene que ver con las palabras. Las palabras solamente expresan lo que hay dentro del corazón. Pero la adoración es aquel sentido de gratitud, de amor, de reverencia, de exaltación, aquel que es sobre todo, aquel que es todopoderoso, aquel que tiene el poder infinito para conocer, como lo conocía la mente de la mujer, para conocer más allá de lo que nosotros conocemos, para aquel que ha creado todas las cosas, para aquel que es dueño de todas las cosas. Por lo tanto, la adoración nace de un corazón que reconoce la grandeza, la profundidad, la altura, la anchura de nuestro Padre, de Dios, nuestro Creador. Por lo tanto, lo que está diciéndole Jesús aquí a la mujer no es que cante en algún lugar, no es que le está diciendo que tienes que ir al templo a cantar para poder adorar al Padre. El asunto es que tiene que tener un corazón que reconozca la grandeza de Dios. Y es ahí donde Jesús quería llegar, a ese punto de que la mujer pueda reconocer que es Él el que tiene el agua de vida, es Él el que tiene la oportunidad de darle la nueva vida, la salvación. Y Jesús está tratando de intervenir y llegar al fondo del asunto en su vida y que ella pueda pensar en un cambio de vida, en un cambio de mente, en un cambio de su forma de vida también, porque estaba viviendo de una manera muy desordenada. Y Jesús comienza a apelar a su sensibilidad, a su mente, a su corazón, y le dice con amor y con dulzura,
que necesita adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque tales adoradores Dios está buscando. Y es muy difícil encontrar adoradores en espíritu y en verdad. Quizás somos buenos para cantar, quizás podemos ser buenos para expresar con palabras, tal vez, en oraciones, pero lo más importante es lo que pasa dentro de nuestro ser. Porque Dios está viendo lo profundo de nuestro corazón. No solamente ve nuestras palabras, nuestras acciones, también ve lo que pasa dentro de nuestro corazón, de nuestro ser. Uno puede ir a la iglesia con una buena vestimenta, con una buena cara, pero con un corazón amargado, triste, aburrido, cansado, estresado. Puede ir con un corazón lleno de amargura también. Puede ir con miles de problemas adentro. Pero lo importante es adorar a Dios en espíritu y en verdad. No con falsedad, no con falta de sinceridad. Y es ahí donde Dios quiere trabajar en nuestras vidas también. Así como Jesús estaba trabajando con la mujer samaritana, Dios también quiere trabajar con cada uno de nosotros. Que nos demos cuenta cómo está nuestra vida. La palabra sincera viene de dos palabras que se utilizaban en la antigüedad. Sincera era utilizado por los vendedores de cerámica, que cuando se les rajaba alguna cerámica, algún jarro, alguna vasija, lo que utilizaban era cera para tapar la rendija, para tapar aquella ralladura y pintarla de tal manera que parezca que no pasó nada. Pero cuando el sol o el calor llegaba a esa vasija, se podía visualizar la rajadura de tal manera de que lo que la gente quería comprar era algo sincera, porque lo valoraban más. Y hoy en día nuestra vida debe ser así. Debe ser vista desde todas las ópticas, desde el momento más, podemos decir, fuerte en nuestra vida, desde el momento donde está quemando las cosas, donde está más caliente, cuando estamos enojados, cuando estamos en alguna manera, no sé, podríamos decir, con nuestros humos alzados. Es ahí cuando se ve la sinceridad de las personas. Se ve si eres sincera o te has puesto un poco de cera para aparentar. Y esta mujer entiende que quien está hablando tiene un lenguaje y tiene una palabra que la deja con el corazón quebrantado. Y corre a buscar a los suyos. Pero antes de correr, ella deja su cántaro, porque el cántaro podía ser un estorbo. Imagínate correr con un cántaro en la cabeza de agua, iba a ser imposible. Iba a ser algo, una locura poder correr con un cántaro y el agua desbordándose, cayéndose, y no iba a poder tener las fuerzas tampoco para poder hacerlo, el equilibrio tal vez, si le hubiera caído, si le hubiera roto. Ella tuvo que dejar su cántaro para correr a contarles a los demás acerca de lo que ella había escuchado, acerca de Jesús, de cómo había develado lo que había en su corazón, cómo había revelado todo lo que estaba ella viviendo y lo que le había dicho en cuanto a la adoración. Porque seguramente la gente de su pueblo también tenía el mismo concepto, que solamente necesitaban estar en cuatro paredes, en un lugar para poder adorar a Dios. Y comienza esa carrera precipitada para buscar a su gente y los trae. Y les dice, he conocido una persona que ha sabido todo acerca de mí. Vengan a conocerlo. Y es interesante que esta mujer, sin ser una mujer espiritual, digámoslo así, llega a atraer a mucha gente a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque entendió que debía dejar su cántaro. Hoy en día vivimos con muchos cántaros en nuestro ser. Vivimos con muchas cargas y muchas cosas que no nos dejan correr. Vivimos con muchas cosas que no dejan que soltemos algo para ir a contarles a otros. Tenemos muchos prejuicios. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué va a pasar si yo, no sé, hablo de que soy cristiano? ¿Qué va a pasar si yo digo las cosas espirituales? Tal vez se van a burlar de mí, tal vez me van a poner aparte, tal vez me van a separar del grupo. Y sabes, esto redundó en algo maravilloso porque todas esas personas que ella trajo a los pies de Cristo entendieron y reconocieron la grandeza del Señor.
Y el versículo 42 de este capítulo 4 dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos verdaderamente que este es el Salvador del mundo, el Cristo. Es increíble. Esta mujer se convirtió en la primera evangelista de las buenas nuevas, de las buenas noticias. Sin decir demasiado, hizo que muchas personas conocieran al Salvador del mundo, al Cristo, lo cual era muy difícil en ese tiempo. La gente quería milagros espectaculares y cosas de sanidad para poder creer, pero simplemente con la palabra que Jesús estaba hablando con ella, con la conversación que hizo, ella entendió, fue a buscar, dejó su cántaro, trajo a las personas. Y quizás esto es un ejemplo que hoy nos deja esta mujer samaritana, de poder escuchar atentamente al Señor. Escuchar y tener una conversación sincera, franca, honesta. De adorar con el Espíritu y en verdad, no solamente con nuestra boca, porque nos podemos quedar muy cortos cuando solamente pensamos que la adoración es por la boca. Y en tercer lugar, también dejar el cántaro para ir a buscar a la gente. Dejar las cosas que nos pesan, dejar aquel pasado que quizás no nos deja vivir en paz, dejar las cosas que no convienen para poder ser libres de cualquier cosa que no nos deja vivir una vida espiritual mejor con el Señor. Y por último, ella hizo algo maravilloso que hoy en día es reconocido y es hablado de una mujer samaritana, una mujer que no era judía, porque hizo algo maravilloso. Entonces, el día de hoy el desafío es que podamos pensar cómo adorar mejor al Señor. ¿Cuál es la mejor adoración que podemos dar hoy al Señor? Tu adoración no tiene que ver con tu voz. Puede ser que cantes muy bonito, pero la adoración representa un corazón que reconoce la grandeza, el poder de aquel que tiene todo el mundo en sus manos. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto. Bye.